En Arriba Bogotá ya son las 7:39 minutos, ya está preparado el doctor Carlos Francisco Fernández con su segmento de los remedios. Adelante, doctor Carlos Francisco. Hola Miguel, buenos días. Muy buenos días. El próximo domingo el mundo lo dedica a hablar del SIDA. 30 años después de que se describió el virus, esto sigue teniendo problemas muy serios, se ha cambiado. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos alrededor de las cifras? ¿Cuáles son esos componentes de riesgo? Y en Colombia, alrededor de este tema, ¿qué hay de nuevo y qué sencillamente tenemos que hacer? Karen Lisset Tapias, ella es médica, magíster en VIH-Sida y es magíster en salud sexual y reproductiva. Sin duda una de las personas que más saben en este tema desde el plano académico y naturalmente la invitamos para que nos hable de este tema. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buen día. Hablemos del SIDA. ¿Qué ha pasado en estos 30 años? Bueno, desde que se dio inicio al primer caso de infección por VIH, que fue en 1981 en Estados Unidos y en 1983 en Cartagena, Colombia, a la fecha hemos tenido varios avances en cuanto a tratamiento, a métodos de detección de la infección por el VIH y al manejo integral de los pacientes con este diagnóstico. Hoy es una enfermedad crónica, es decir, ha dejado de ser la enfermedad mortal, peligrosa que era y se ha convertido en una enfermedad crónica. Que se tenían unas poblaciones de riesgo. Ahora en Bogotá, hablemos concretamente cuál es la población más afectada y hablemos de cifras. En Bogotá, en lo que vamos en el transcurso del año, tenemos alrededor de 1.258 diagnósticos, sí señor, de infección por VIH. Tenemos que las localidades más afectadas, está Chapinero, está Teusaquillo, y tenemos adicionalmente que la población de mayor riesgo son las personas que se encuentran en un rango de edad entre los 15 y 35 años. 15, 25 años. 35. 15 y 35 años. Sí. Después de la pausa, obviamente tenemos una cantidad de noticias acá que sin duda son de impacto para la ciudad. Vamos a una pausa, ya volvemos, pero piense usted cuál es su conducta alrededor del SIDA, porque hemos bajado la guardia, como ahora no mata. Entonces, tenemos algunos componentes laxos. Es muy importante que hablemos de este tema después de esta pausa. Y obviamente estamos aquí mezclando con toda esta cantidad de información que es de impacto para la ciudad. Ya volvemos. Karen Lisset Tapias Rubiano, magíster en VIH y en educación sexual, y en salud sexual y reproductiva. Las conductas de riesgo, ¿por qué las personas, hablando pues obviamente del Día Mundial del SIDA, por qué las personas entre 15 y 35 años son más vulnerables? ¿Cuáles son esas conductas que nos generan a nosotros o a toda esta población, sin duda, la susceptibilidad mayor frente al virus del SIDA? Bueno, todos estamos en riesgo, todos los que tengamos conductas sexuales sin protección, relaciones sexuales anales, orales o vaginales, sin protección, sin el uso del preservativo y del condón. Es importante tener en cuenta que hay un déficit en la educación en cuanto a estas conductas de riesgo. Las personas no miden su vulnerabilidad, no saben qué tan vulnerables son a infectarse con el virus del VIH. Entonces es importante tener claro que hay muchas conductas como los bares swingers, como relaciones sexuales inadecuadas que deben estar acompañadas de educación y de uso de preservativo. ¿Cuáles son dentro de estas edades, qué población sigue siendo de riesgo, la más vulnerable? La más vulnerable, la adolescente. El adolescente no tiene una percepción adecuada del riesgo. Le da más miedo, tiene mayor temor a un embarazo no deseado que al mismo infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual. ¿En qué estamos fallando, doctora Karen? Es decir, ha habido campañas, hay mucho dinero de por medio en este tipo de tareas, hay políticas. ¿En qué estamos fallando? Porque sin duda tu componente habla de que algo no está bien. Sí, pienso que básicamente en la educación que le estamos dando a nuestra población. La educación debería empezar desde el hogar, en el momento mismo en que los padres le enseñan a los niños la importancia del autocuidado, la importancia del amor propio y la importancia de cuidarse y tener relaciones protegidas cuando llegue el momento de tener relaciones sexuales. ¿No será, doctora Karen, con el debido respeto, que hemos bajado un poco la guardia frente a la posibilidad que nos dio el virus de no ser ya mortal? Sí, el virus se convirtió en una enfermedad crónica que gracias a los adelantos tecnológicos ya tenemos tratamiento y si lo diagnosticamos a tiempo y es manejado con
dentro de un programa integral, los pacientes tienen un pronóstico de vida adecuado. Entonces se han disminuido las campañas, se han disminuido los programas educativos al respecto de cómo, qué factores de riesgo influyen en la infección por el VIH. Eso es muy importante. Hemos bajado un poquito la guardia porque como ya el virus no mata, pero digámoslo claramente, ¿cuántas personas al año en Colombia mueren con referencia al virus del SIDA? Alrededor de 3.500 personas más o menos pueden morir por patologías o por enfermedades relacionadas con el VIH. Con el VIH. Con el VIH-Sida. Con el VIH-Sida, sin duda. ¿Qué tendríamos que hacer, doctora Karen? ¿Qué tendríamos que impulsar para que definitivamente todos estos componentes sin duda lleguen e impacten en lo que nosotros tenemos que mirar? Entre los adolescentes especialmente hay unas conductas sexuales que sin duda ya desbordaron incluso el conocimiento de quienes hacen las campañas. ¿Por qué no hablamos de eso un momentito? ¿Qué debemos hacer? Lo que hablamos de intervenir allá, hacer más sensibilización. Pienso que hay que intervenir en esta población de manera que llegue realmente al usuario. ¿Cómo sería una recomendación? Una recomendación por medio de campañas educativas y de mayor acceso a la información, disminuir las barreras de acceso, que los jóvenes, los adolescentes sepan que pueden consultar, que pueden realizarse la prueba del VIH, que es importante que se la hagan y que tienen centros amigos donde puedan asistir y resolver todas sus inquietudes y sus dudas. Muchas veces ellas resuelven sus dudas con sus pares que tienen los mismos vacíos conceptuales y no lo resuelven con personas profesionales que manejen el tema. Karen Lizeth Tapia Rubiano, directora científica de la Fundación SIAM, que se dedica justamente a atender dentro del sistema de salud a esta población y lo hace muy bien además. Algo está fallando y todos tenemos que aportar en esto. Usted revise en su casa, si usted tiene idea más o menos cuáles son las conductas o en qué cultura dentro del componente de relaciones sexuales está su familia, está su hijo. Eso ha cambiado muchísimo, muchísimo y por lo menos hay que conocerlo. Doctora Karen Lizeth, muchísimas gracias, por estar con nosotros. Bueno. ¿De cuándo acá? Volvemos cada año a contar y contar y contar cifras que tienen que ver con esto del SIDA y de verdad, como dice ella, no nos fijamos en que en algunos componentes estamos siendo laxos en las campañas, porque como ya el virus no mata, como ya el virus es una enfermedad mortal, como tener osteoporosis, entonces nos volvemos un poquito relajados alrededor del tema. ¿De cuándo acá, autoridades y comunidad, está bien? Una enfermedad crónica. Doña María Mercedes. Tiene su tratamiento. Doctor Carlos Francisco, muchísimas gracias. Que tenga usted un muy buen día. Son las 7:59 de la mañana.